ha dado la posibilidad a los estados y menos a las empresas para poder organizarse y prevenir esta situación. La prevención no existe, métodos, no existe, no está organizada una alternativas y políticas de prevención que pudieran ser analizadas y efectivizadas y implementadas por los empleadores y aún más aplicadas en las relaciones laborales. Si bien debido a la necesidad se ha implementado el teletrabajo, es decir, el trabajo a domicilio por medios tecnológicos, en realidad no existe una normativa, no todas las empresas e instituciones tienen la capacidad técnica y tecnológica y la capacitación de los trabajadores para poder realizar este trabajo desde sus domicilios. Bolivia, como país tercermundista, en Bolivia tenemos falencias en cuanto a la aprobación e implementación de herramientas normativas o políticas que podrían atribuir o prevenir contagios masivos, advirtiendo de que la generalidad de los sectores públicos y privados, y en especial para la población, se han asumido actitudes, actos prácticamente, se puede decir, primitivos, no existiendo una falta de cumplimiento de recomendaciones constante. Es más, la gente no asume hasta ahora el grado de gravedad de lo que es la infección del coronavirus. De esta situación precisamente emerge mayor cantidad de contagio. Se advierte que estas circunstancias está afectando directamente al trabajador y por lo tanto van a emerger muchas demandas laborales por la vulneración de los derechos del trabajo. En el ámbito de la contratación, tanto a nivel comercial y también que se va a reflejar en el ámbito laboral, en el caso de la pandemia no existe un lineamiento de cómo se va a actuar un lineamiento preciso. Existen algunos lineamientos, pero que no son suficientes, pero no existe una normativa precisa del comportamiento del trabajador y especialmente del empleador respecto al comportamiento en esta pandemia. La posición del empleador, considero que no debería sufrir efectos económicos de la cuarentena o enfermedad del trabajador, porque tampoco es, esta pandemia no es emergente del actuar o del accionar del empleador. Si bien el empleador tiene responsabilidad para el trabajador, pero se tiene que ver algunas hermenéuticas o algunas acciones como para también para evitar la pérdida de fuentes de trabajo. Esta situación tiene que ser encarada de manera conjunta entre empleadores y trabajadores, y también tiene que ver el Estado la forma de cómo sustentar o sostener capitales o a las empresas grandes y pequeñas para no perder fuentes de trabajo y así que exista sostenibilidad, especialmente en beneficio del trabajador. Se habla de una caída, de un efecto realmente grande con relación a la economía a nivel no solamente nacional, sino mundial. En este caso hay que tomar en cuenta y hay que resaltar que es importante analizar los eventos de fuerza mayor o caso fortuito. Al respecto, en la legislación boliviana se encuentra comprendido dentro de lo que es el concepto de imposibilidad sobrevenida
por causas no imputables al deudor. Si bien esto es materia civil, pero se podría analizar y aplicar en materia laboral, ¿no? El artículo está referido, el artículo en el que está referido es en el 379 del Código Civil. Hay un auto supremo al respecto que señala: si la imposibilidad de la prestación fuese solamente temporaria, no hay responsabilidad por el retardo ni hay lugar a la extinción de la obligación. Que no se haga lugar a la resolución de contrato cuando la imposibilidad sea solamente temporal. Como emergencia de esta cuarentena, se va a dar una situación especial en las empresas que tienen menos capital. En estas empresas necesariamente se van a ver obligadas a cerrar. Pero para cerrar estas empresas y poder justificar precisamente la imposibilidad de poder permanecer esos empleos y justificar la destitución del empleador, tiene que haber y cumplirse ciertos requisitos. Entre estos requisitos está precisamente un estudio económico y un informe que determina la imposibilidad de poder sostener la empresa, que no existe ya recursos económicos para seguir trabajando, que existen pérdidas, ¿no? Y esta situación tiene que ser de conocimiento del trabajador. Caso contrario, en caso de destitución, esta destitución se consideraría como intempestiva y por lo tanto emergería el pago de desahucio. Es importante aclarar que en caso de destitución, ya sea temporal, o sea, en caso de suspensión, en caso de imposibilidad de pago de sueldos o de mantenimiento de la empresa temporal o definitiva, no significa de que eso va a restringirle o le va a limitar al trabajador de poder exigir el pago de sus derechos y beneficios sociales. ¿Esto qué quiere decir? Que durante la pandemia el trabajador debe seguir percibiendo sus sueldos, y esto está previsto en una norma, en un decreto supremo emitido por el Estado boliviano, en el que inicialmente se manifiesta de que están prohibidas las destituciones, ¿no? Que todos los trabajadores públicos y privados deben percibir su sueldo, que están garantizados el pago de sueldos de los servidores públicos y trabajadores y todo el personal que preste funciones, tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces, los derechos del trabajador están garantizados, no solamente por ese decreto, están garantizados por la Constitución Política del Estado, también por la Ley General del Trabajo. En caso de conclusión de la relación laboral, la parte empleadora tiene la obligación de cubrir con los beneficios sociales. Es decir, los beneficios sociales no se pierden y el plazo para su pago persiste, son 15 días. Es decir, que si el empleador en tiempo de pandemia, en este caso de la restricción de salir de los domicilios, de la cuarentena, decide concluir una relación laboral con un trabajador sin cumplir los requisitos, es decir, sin existir el informe económico que determine la falta de recursos económicos y la necesidad del cierre de la empresa, entonces este despido se constituye en un despido intempestivo y por lo tanto dentro del plazo de 15 días tienen que pagar los derechos y beneficios sociales. Caso contrario, corresponde la aplicación de la multa prevista en el artículo 9 del Decreto Supremo 28699. Siguiendo con el análisis precisamente como efecto de la cuarentena, es importante analizar definiciones de lo que es caso fortuito y fuerza mayor. ¿No? ¿Qué es lo que se está dando en este caso? Porque el coronavirus no se le puede atribuir ni al empleador ni al trabajador como responsables
de esta situación y de esta limitación de poder trabajar y producir. ¿Qué es caso fortuito? Se utiliza esta idea, se utiliza respecto a aquello que se produce por azar. Muchas veces la expresión alude a un evento que provoca daño y cuyo origen no se puede atribuir a alguien en particular. En el ámbito del derecho, en caso fortuito, es un proceso en el que el individuo genera de manera voluntaria o no genera de manera voluntaria, por lo tanto, no se espera que se cumpla una determinada obligación. Dicho de otro modo, un caso fortuito se produce cuando un acontecimiento hace que no sea posible cumplir una obligación, ya que dicho acontecimiento no puede preverse y por este motivo no podría evitarse. El caso de fuerza mayor es aquel en que no solo no puede preverse, sino que además, si hubiese sido previsto, tampoco podría haberse evitado. Aún con estas diferencias, ambos casos suelen ser tratados de manera similar. Los casos fortuitos son imprevisibles, los casos de fuerza mayor, inevitables. En el caso del coronavirus, todos tuvimos conocimiento que en noviembre del 2019, en China brotó la enfermedad del coronavirus, ¿no? Pero evidentemente teníamos conocimiento de que se estaba propagando. Si bien se tenía el conocimiento, pero no se podía evitar el contagio. Se puede minimizar, se puede evitar que la propagación sea alta, pero precisamente para evitar esa propagación es que se han dictado las cuarentenas, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Entonces, ¿qué efectos trae en materia laboral la declaratoria en cuarentena que limita precisamente la producción y está afectando directamente a la economía mundial, no solamente boliviana? Y a nosotros, en Bolivia, por supuesto que nos va a afectar con una mayor incidencia debido a que somos un país pobre, somos un país económicamente sin sustento suficiente como para poder levantarnos o poder afrontar con mayor fluidez y mayor eficacia la situación económica luego de esta pandemia. Es por eso que necesariamente vamos a tener que trabajar todos los bolivianos para evitar que el efecto de esta pandemia sea tan grave y que nos afecte a todos. Y si nos afecta a todos, tenemos que buscar que nos afecte con menos impacto, que podamos entre todos poder sobrellevar esta situación económica. Ustedes saben, como ya les manifesté, que durante la vigencia de la cuarentena los trabajadores públicos y privados deben percibir el sueldo, necesariamente. A efectos de la pandemia, el Ministerio del Trabajo ha sacado ciertas determinaciones, como por ejemplo la suspensión de los plazos procesales administrativos, la suspensión de actualización administrativas llevadas a cabo en la jefatura de trabajo, ya sea por procesos de reincorporación, por denuncias de reincorporación, audiencias de pagos de beneficios sociales, acoso laboral y otros. La suspensión de los plazos procesales por la emisión de informes y otros trámites que se realizan en el Ministerio del Trabajo. Ahora, como emergencia de esta pandemia y de esta situación especial que estamos viviendo, no solo en Bolivia, debemos puntualizar y confirmar que el pago de los beneficios sociales no se suspende. O sea, los derechos laborales no se suspenden. Y el pago de los beneficios sociales menos. Es decir, que el trabajador
tiene todo el derecho de recibir el pago de los beneficios sociales una vez concluida la relación laboral. Hay situaciones que debemos puntualizar también. Analizar, por ejemplo, la situación de las vacaciones, si es que el empleador puede, en su caso, trasladar las vacaciones o compensar las vacaciones con este periodo que no estamos trabajando. Esa situación no es, de acuerdo a la normativa establecida en el Decreto Supremo 4200, se indica de que las vacaciones no pueden ser compensadas con este periodo de cuarentena. Pero aplicando el principios de la primacía de la realidad, principios de la verdad material, incluso porque es constante, es visible y es palpable, de que la situación que se está viviendo y el daño económico que está causando esta pandemia a los empresarios, a los dueños de empresa, a los dueños inclusive de comercios que tienen bajo su dependencia algún trabajador, hay que analizar la posibilidad y la legalidad de los acuerdos que puedan existir entre trabajadores y empleadores, precisamente para que en una acción conjunta con el objeto de poder preservar la fuente laboral, se pueda compensar la vacación con el periodo de cuarentena. Pero esta situación tiene que ser un acuerdo de partes y tiene que haber, el consenso tiene que estar de forma escrita. ¿Puede el empleador determinar una modalidad de teletrabajo? Bueno, en Bolivia no existe, en este caso, una normativa expresa respecto al teletrabajo. Es más, recién estamos queriéndonos empapar no solamente en la normativa, sino en la aplicación tecnológica. No, el ciudadano boliviano todavía no todos tenemos la posibilidad de poder tener en nuestra casa el medio tecnológico, por ejemplo, una computadora, el internet y los demás situación para poder trabajar de nuestras casas. No es una situación fácil, pero sí el empleador decide, ¿no?, que se haga el trabajo desde la casa por teletrabajo, tiene que implementar en el domicilio del trabajador todos los medios tecnológicos y capacitarlos para el efecto. Otra situación que es importante mencionar y analizar es si se puede establecer una licencia sin goce de haber por este periodo de cuarentena. No es posible. No es posible porque el decreto supremo 42.000 establece precisamente de que durante este periodo de cuarentena los trabajadores van a recibir el sueldo. Entonces, no corresponde, no procede, no es legal de que se otorgue licencia sin goce de haber, a no ser de que sea una voluntad del trabajador. Otra situación que es importante considerar y analizar es, ¿se puede suspender temporalmente los efectos del contrato de trabajo? No se puede suspender los efectos del contrato de trabajo de manera temporal por efectos de esta situación. No, porque no es una atribución, la emergencia que estamos viviendo no se puede atribuir al trabajador. Si bien no es responsabilidad también del empleador, pero no se puede vulnerar los derechos del trabajador a percibir un sueldo para el sustento de su familia, especialmente en este periodo donde necesitamos de recursos para poder sustentar a nuestras familias. Respecto a otro punto importante es
Si se reducen las horas de trabajo, ¿se puede reducir también el salario? No se puede ni reducir las horas de trabajo, ni reducir el salario. Y si se reduce la hora de trabajo por efecto de un decreto o una situación especial como horas extras, no puede reducirse el salario. ¿Por qué? Porque esto constituye un despido indirecto, ¿no? Con todas las emergencias y consecuencias que establecen las normas. Es decir, que con el despido indirecto la persona puede demandar su reincorporación y la restitución de sus derechos en su totalidad, de sus sueldos en su totalidad, y también puede, en caso de querer, de irse por la vía de la conclusión de la relación laboral, puede pedir sus beneficios sociales. La pregunta también, ¿se pueden realizar despidos en este periodo? El decreto 42.000 dice que no. Pero en caso de que exista un despido durante este periodo, el trabajador tiene las facultades, tiene todo el derecho de poder demandar su reincorporación laboral, ¿no? O en caso de estar de acuerdo con la destitución, el pago de sus derechos y beneficios sociales conforme establece la ley. ¿Qué puede hacer un trabajador cuando se niega a cumplir, a desempeñar su tarea alegando riesgo y contagio dentro de este periodo de cuarentena? Ustedes saben que hay ciertos grupos, hay ciertas áreas laborales que dentro de este periodo de cuarentena deben seguir trabajando, ¿no? Por ejemplo, están el sector salud, policías, está EMAUT, o sea, el recojo de basuras, están muchos servicios se deben prestar precisamente por la circunstancia y la necesidad. El empleador puede exigir la presencia del trabajador, pero también debe cumplir con cierta obligación. Es decir, que el empleador debe de dotar al trabajador de todos los elementos que vengan a cubrir, uno, el transporte, y otro, su protección, ¿no? Su protección, como ser barbijos, tienen que tener toda la indumentaria para evitar el contagio del coronavirus. Entonces, estas personas que están dentro de las áreas que necesitan o que deben seguir trabajando en este periodo de cuarentena, si no asisten a su fuente laboral, pese a que se les está dotando de todos los medios y todo el equipamiento para prestar sus servicios, si no asisten a su fuente laboral, entonces, si no asisten por 6 días, esto constituye constituye un abandono de sus funciones y puede considerarse como una renuncia voluntaria. Por supuesto que el empleador tiene que esperar el plazo prudente para ver si es que el trabajador no justifica con algún certificado médico o alguna situación su inasistencia a su fuente laboral. Y también tiene el empleador la obligación de hacer conocer al Ministerio del Trabajo la inasistencia injustificada del trabajador por ese tiempo señalado. Hay que tomar en cuenta que el empleador en esta etapa de cuarentena, que está, y dentro de las empresas o de las instituciones que están trabajando por la necesidad, por el estado de necesidad, hay que analizar si se puede aplicar el derecho sancionador por parte del empleador. La posible
aplicación de sanciones disciplinarias, amonestaciones verbales, escritas. En este caso, como les manifesté anteriormente, si es que el trabajador tiene todos los elementos necesarios de protección, ¿no?, para poder cumplir su relación laboral y no asiste a su fuente de trabajo o realiza alguna acción que es contraria al reglamento de cada institución, sí, el empleador puede aplicar el derecho sancionador. El artículo 52 de la Ley General del Trabajo, si bien establece que el salario que se percibe es el pago por su trabajo, pero en este caso es una situación bien especial que no es atribuible ni al, como les vuelvo a repetir, no es algo que se pueda decir quién es el responsable, ¿no? Para poder determinar la extinción de una relación laboral, voy a seguir con una situación que es muy importante. Para poder determinar la extinción de la relación laboral por causas ajenas tanto al trabajador como al empleador por fuerza mayor, se debe cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Es decir, que las causas por las cuales se está destituyendo tienen que ser imprevisibles, inevitables, por causas ajenas a la voluntad de las partes, debe ser una causa actual, sobreviniente. En este caso, existe jurisprudencia ya en el ámbito constitucional. Es importante analizar dos sentencias constitucionales que se refieren al respecto. Está la sentencia constitucional número 0311-2013-L de 13 de mayo y la sentencia constitucional 1088-2015 S1 del 5 de noviembre. ¿Qué dicen esta sentencia constitucional, especialmente la última? Dice: la doctrina se refiere a la obligación del empleador. Estableció el deber de brindar ocupación al trabajador, en general, dar actividad, salvo, claro, que esta cuando el trabajador ha sido contratado para tareas meramente pasivas. Asimismo, comprende a este deber la obligación del empleador de proporcionarle los elementos necesarios para que pueda cumplir con su tarea, herramientas, maquinarias, materia prima, ropa. El empleador solo puede eximirse de la satisfacción de este deber cuando existan motivos justificados para ello. Es decir, que si se dan circunstancias objetivas que impidan y hagan más onerosa la prestación, sea que corresponda o no el pago de salarios, entre otras dificultades económicas de la empresa, incentivos, falta de materia prima, incendios, falta de materia prima u otras, son situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos. En este caso, puede eximirse al empleador, ¿no?, el pago del desahucio, toda vez de que la destitución no emerge de un caso cuya sea responsable el empleador. En este caso de pandemia, vuelvo a repetir, no hay responsables dentro de las partes de un contrato. No hay responsabilidad ni del empleador ni del trabajador. Entonces, puntualizando y resumiendo, en épocas de coronavirus, en este periodo de cuarentena, y una vez cumplido en esto, el trabajador tiene derecho a percibir su sueldo completo. Los derechos sociales persisten, es decir, el pago de sueldos, el aguinaldo, el goce de vacación, todo eso persiste. En caso de conclusión de la relación laboral, durante el periodo de pandemia está prohibido, conforme establece el Decreto Supremo 42.000.
¿no? ¿Esto con qué objeto? Con el objeto de que el trabajador no quede desprotegido respecto a la necesidad de percibir un sueldo para su sustento y el de su familia. Para poder desvincular a un trabajador necesariamente tienen que justificarles, haber la justificación necesaria. Es decir, tiene que haber un informe económico, tiene que haber un conocimiento de la situación real de la empresa por el trabajador. Esto solamente para justificar el despido y que no corresponde al pago de desahucio. Si no existe esta documentación, entonces el trabajador tiene todos los derechos sociales más el pago de desahucio. Es un tema, este tema de los derechos laborales como emergencia de la pandemia es una situación que vamos a ir avanzando y vamos a enriquecerlo conforme a la jurisprudencia que emerjan en los procesos que con seguridad van a empezar a plantearse una vez que volvamos a cumplir nuestra función jurisdiccional. Entonces, colegas, hay muchos temas que podemos analizar dentro de lo que es las consecuencias de la pandemia con su efecto en materia laboral. Entonces, refiriéndonos a la doctrina, a la obligación del empleador, el empleador lamentablemente en este periodo va a sufrir un daño económico. Ese daño económico, en muchos de los casos, va a ser determinante para el cierre de las empresas. Entonces, tiene que haber un consenso y emerge una necesidad de un consenso entre trabajador y empleador. El trabajador que vea afectados sus derechos puede recurrir a la justicia, puede recurrir por la vía administrativa, es decir, ante la jefatura del trabajo, para poder hacer prevalecer sus derechos. Pero cuando va por la vía administrativa tienen que tener el conocimiento de que la jefatura del trabajo no tiene el medio coercitivo. Lamentablemente, las personas que trabajan en las instituciones públicas, para poder hacer prevalecer su derecho a la garantía constitucional de la permanencia en su trabajo, van a tener que ir por la vía administrativa. Para hacer prevalecer, para que se les reconozca los sueldos, las vacaciones y el aguinaldo, en caso de destitución, pueden acudir por la vía jurisdiccional, porque solamente pueden demandar los funcionarios públicos que están bajo la ley 2027, solo pueden demandar por la vía jurisdiccional solo sobre derechos adquiridos. Ahora, los demás funcionarios, los demás trabajadores que están regidos por la Ley General del Trabajo, tienen la posibilidad de acudir a la vía ordinaria para demandar sus derechos laborales. Colegas, espero haber podido abarcar quizás alguna de las preguntas o interrogantes que ustedes tienen sobre las consecuencias que va a tener, que tiene o que está ocasionando esta pandemia en las relaciones laborales en nuestro país. Agradezco su atención y
hagamos fuerzas para que podamos salir pronto y podamos precisamente ser el puntal dentro de lo que es el plan económico de nuestro país. Muchas gracias. Bien, agradecemos la participación de la doctora Greny Bolling Virués, juez tercero del Trabajo, Seguridad Social de Chuquisaca, con el tema Derechos Laborales en época de pandemia. A continuación, vamos a tener la participación del doctor Ángel Edson Dávalos Rojas, en su condición de vocal de la Sala Constitucional de Chuquisaca, que va a abordar el temario de protección de derechos laborales y procedimientos de reincorporación del trabajador y servidor público en sede administrativa y constitucional emergente de la pandemia del coronavirus en Bolivia. También agradecer a todos los participantes que han tenido la gentileza de escribirnos y hacernos saber también algunas observaciones a raíz de este curso. No obstante, indicar que la Asociación de Magistrados de Chuquisaca, con ese ímpetu y ese interés de llegar a todos ustedes en este gran día del trabajador a nivel internacional, quería sumarse con este pequeño número. Queremos incentivar también a la investigación y a los cursos que a través de este medio virtual podemos desarrollar respetando la cuarentena. En consecuencia, voy a reiterar nuevamente la participación del doctor Ángel Edson Dávalos Rojas en su condición de vocal de Sala Constitucional de Chuquisaca. Muy buenas noches, queridos colegas, abogados, jueces que están en el auditorio virtual. Mientras arreglamos algunos problemas técnicos para el video, vamos a empezar señalando lo siguiente. Dar un agradecimiento a la directiva de la Asociación de Magistrados por este emprendimiento, toda vez que va a ser el inicio de varios cursos que se van a realizar por parte de jueces y vocales y académicos, docentes de la universidad en estos cursos, para que a posterior, con temas de mucha importancia, puedan estar llegando hasta sus hogares, teniendo en cuenta la situación especial en la que nos encontramos. Mientras colocan el video, tengo que señalarles que en los próximos cursos, al llevarse a cabo, se va a dar referencia al tema de los plazos procesales, por ejemplo, que es de mucho interés. Ustedes saben, en diferentes materias ha existido una suspensión de plazos procesales dispuesta por el Tribunal Supremo y también por los tribunales departamentales de justicia, pero en cada caso va a existir, en el ámbito de materia laboral, penal, administrativo, etcétera, etcétera, va a existir una suerte de diferencia de cómo va a hacerse la reactivación de los plazos procesales una vez acabe la cuarentena, y próximamente estaremos con este curso. Muy bien, ahora sí me pueden ver, estoy con este barbijo para representar a ustedes el hecho de la responsabilidad que tenemos que tener en esta época, principalmente para que desde luego todos salgamos adelante de esta infección que nos está acarreando a nivel mundial el coronavirus. Solamente para que me puedan escuchar más claramente, voy a sacarme. Y bueno, vamos a empezar con el curso. Decía que hemos estado aproximadamente desde las 3 de la tarde, han habido más de 1.500 inscritos, y es en esa medida que se ha dividido en dos partes los grupos. Mil disculpas por los desperfectos técnicos, hemos tenido bajones de la red de Wi-Fi, otros problemas técnicos, pero al final estamos aquí para poder llegar hasta sus hogares y cooperar con un poco de conocimientos muy humildes, desde luego, y llegar hasta sus casas. Muy bien. Mi colega que me ha antecedido, doctora Greny Bolling, es juez laboral y ha hecho un análisis de los derechos laborales y su protección desde la perspectiva que considera que es oportuno en este caso. Mi persona, desde luego, va a abarcar también problemas ya más pragmáticos, casos prácticos que ocurren en la vida real, ejemplificando en el caso presente para que ustedes puedan hacer sus preguntas al finalizar
que yo con gusto los voy a absolver. Si por el tiempo no puedo hacerlo ahora, lo voy a hacer posteriormente desde mi WhatsApp. No hay ningún problema. A manera de introducción tenemos que hacer referencia que el contexto, hágame una señal, por favor, si está escuchándose el audio. Ahora sí, gracias, doctora, por hacerme el paro. Muy bien, les decía, va a existir una suerte de problemas jurídicos muy importantes que van a darse en esta cuarentena y posteriormente cuando termine la misma. Pero va a depender del intérprete, va a depender de la formación que tiene el juez, la autoridad administrativa, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional para la resolución de estas causas. En efecto, solamente para anticipar, en un juez o una autoridad administrativa garantista con formación constitucional actual va a poder fallar de una manera seguramente diferente en relación a un juez o a un intérprete o a una autoridad administrativa que tenga una visión del Estado legislado del derecho o una visión positivista del derecho. Vamos a abarcar más adelante por qué motivo. Pero les decía que para resolver estos problemas que van a suscitarse y que vamos a analizar ahora, mucho va a depender el análisis desde la vertiente de los principios y garantías constitucionales y valores que establece nuestra Constitución Política del Estado. Existen dos paradigmas, los más representativos del constitucionalismo, y es muy importante abordar este tema antes de ingresar a casos concretos. Estos dos paradigmas del constitucionalismo, uno es el positivismo o el formalismo y el otro es el constitucionalismo garantista, ¿no? En el Estado legislado de derecho, que es propio del positivismo, no había otra forma que interpretar las normas legales en la propia ley, en la propia norma, por encima inclusive de la Constitución Política del Estado. Eso es propio del Estado legislado de derecho. En cambio, en el Estado constitucional de derecho, lo que prima, como ustedes saben, es la Constitución, los principios y valores. Valen las normas jurídicas en razón a que exista concordancia con los principios y valores que recoge el texto constitucional. En tal sentido, en el análisis de la solución de problemas laborales no bastará solamente encontrar el verdadero sentido de la norma en la propia disposición legal o en esa regla, sino tendrá que buscarse la respuesta, la conclusión a ese problema reconstruyendo las premisas, ¿no? O haciendo una justificación externa, no solamente utilizando el método deductivo que se utiliza generalmente en el estado positivista. Premisa normativa, es decir, la norma, premisa fáctica, es decir, el hecho, y la consecuencia o la conclusión, el resultado. Entonces, por ejemplo, en el Estado legislado, se interpretan las normas en el Estado legislado, es decir, en el jus positivismo se interpretan las normas a letra muerta, a caballo cochero, de una manera formal. No interesa que la norma sea injusta o justa. Lo importante es que ha sido aprobada por el legislativo y se cumple. En cambio, en el paradigma del constitucionalismo garantista, lo que ocurre es que esa norma no debe ser interpretada en sí misma o encontrar su alcance en esa disposición jurídica, sino tendrá que encontrarse el verdadero sentido y respaldado en principios y valores de la Constitución. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo de inicio esta situación? Porque si utilizan el paradigma del Estado legislado de derecho, su conclusión va a ser diferente. Si utilizan esta interpretación garantista, su resultado puede ser de diferente manera y lo vamos a ver más adelante. Entonces, a partir de ello, vamos a ir a analizar algunos problemas que se van a dar y que se dan en esta coyuntura de la pandemia y que algunos ya ha abarcado mi colega juez desde una perspectiva que ella considera lo más coherente y correcto y que yo en gran parte sí concuerdo plenamente con mi colega. Pero, por ejemplo, tendrán que analizar
las autoridades del Estado, tendrán que analizar los jueces laborales, los magistrados del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, estos problemas que se van a avasallar, y de ellos dependerá desde qué perspectiva la van a analizar. Por ejemplo, hay un problema en la actualidad respecto que debe primar el trabajo o debe primar el derecho a la salud. Miren, les cuento. En España, hace un momento antes de que inicie el curso, he visto que había gran cantidad de gente que estaba yendo a reclamar a las autoridades de España, obviamente, que cese la cuarentena. Pero ellos entienden que ya no pueden dejar de trabajar y para ellos necesitan realizar estas actividades que le permitan generar sustento a su familia. La mayor parte de los gobiernos han hecho una ponderación y han primado que debe primar el derecho a la salud de las personas y por eso han dispuesto el aislamiento social. Entonces, en la solución de los problemas laborales va a haber una suerte de choque de derechos existentes entre los derechos de los trabajadores, de los servidores públicos y los derechos de la empresa, del empleador, de las instituciones públicas, de las instituciones privadas. ¿Cuál en una situación normal podrían decir? Bueno, pues el artículo 48 de la Constitución establece que debe interpretarse con carácter de favorabilidad en favor de los derechos de los trabajadores. Pero no estamos en una circunstancia normal. Si hacemos un análisis así a la ligera, podríamos enterrar empresas que realizaban una labor de producción de bienes y servicios con un entendimiento sencillo. Entonces, tendrá que analizarse desde el punto de vista constitucional en qué medida pueden coincidir esos derechos. Entonces, podemos concluir con una pregunta en que los derechos humanos no son absolutos. Les pongo un ejemplo. Todo ciudadano boliviano o del extranjero, hay personas de Argentina que están registradas, todo ciudadano tiene derecho a la libertad. Es un derecho humano a la libertad física y también a la libertad de locomoción. Pero debe entenderse que la situación especial en la que nos encontramos debe prohibirse, cohibirse el que puedan estar andando, caminando por la ciudad libremente, sin ninguna restricción. Entonces el Estado ha limitado ese derecho de locomoción en razón de la infección del coronavirus. Entonces se entiende que o una persona, por ejemplo, tiene derecho a la libertad física, pero cuando comete un delito, quiere decir que ese derecho va a ser restringido por el Estado, imponiéndose una pena de cárcel. Entonces, en ese sentido, debe tenerse presente que los derechos no son absolutos y que el Estado está regulando esos derechos humanos con una finalidad mayor, que es de preservar la salud de la población, ¿no? Ahora, otra pregunta que está en todos los medios y también en varios países que se hacen. ¿Es posible cesar a trabajadores en época de pandemia? Bueno, muchos consideran que en esta época no es posible que el empleador pueda cesarlos directamente a los trabajadores o a los servidores públicos. Sin embargo, deben tener presente lo siguiente. Si existe una causal justificada que amerite la desvinculación laboral, pues es válido hacerlo en esta época, ¿no? Obviamente que si la desvinculación laboral obedece a otras circunstancias que no están justificadas, no es posible o no es legal dicha desvinculación. Y me dirán, entonces, ¿cuándo es legal, cuándo es ilegal? Bueno, ahí, en el caso de trabajadores que están regulados por la Ley General del Trabajo, ahí está el artículo 16 de la Ley General del Trabajo, que establece cuáles son las causales de desvinculación de un trabajador, siempre y cuando se acredite esa causal previo proceso que vamos a hablar más adelante. En el caso presente, mi colega ya me ha antecedido, les ha señalado que no es posible cesar en esta cuarentena a trabajadores sin causal justificada. Ojo, si no hay una causal justificada, no se puede cesar a ninguna persona en esta cuarentena. Otra pregunta, otro problema jurídico que va a estar presente. ¿Es legal disponer las vacaciones forzadas?
reitero, es legal disponer las vacaciones forzadas. ¿Qué son las vacaciones? Las vacaciones, bueno, es un descanso que tiene el trabajador remunerado que le permite descansar de fisiológicamente descansar de la actividad que realiza durante todo el año. Generalmente se realiza a fin de año ese uso de la vacación porque se entiende que el cuerpo está cansado de la actividad física que realiza o mental que realiza y desde luego que necesita un descanso. Ahora, el problema es el siguiente. Estamos en el mes de marzo, abril, donde ha empezado la cuarentena. Si conforme la noción de vacación que se ha dado, no correspondía otorgar una vacación porque todavía estamos empezando a principios de año. En todo caso, más bien hemos tenido suerte de que todo esto ocurra después del carnaval, sino que sería la vida de mis compañeros, colegas, y muchos ahí se ríen. Bueno, lo cierto es que hay muchos doctrinarios que consideran, y en algunos países creo que se ha utilizado, que para evitar un colapso económico en los estados se ha dispuesto la vacación obligatoria durante este mes a todos los trabajadores con la finalidad de que no exista esa situación de quiebre en la economía estatal. Bueno, por otro lado, hay doctrinarios que consideran que no se puede obligar a un trabajador, desde luego, a hacer uso de su vacación. La vacación es voluntaria, no le pueden obligar, dice, ¿no? En todo caso, debe existir siempre un punto de acuerdo y consenso, en esta época sobre todo, entre empleadores y trabajadores, entre la empresa y el sindicato. Tiene que haber una suerte de acuerdo. Si no hay esa especie de acuerdo, es complicado que pueda arribarse a una situación, una conclusión que beneficie a ambos, ¿no? Les digo por lo siguiente. Ha existido un caso, por ejemplo, acá en el municipio en el que vivo, donde se ha dispuesto lo siguiente. Ténganlo presente, una forma de tratar de no efectivizar o desconocer los derechos laborales de las personas, de los trabajadores. Se sacó una instructiva, una circular, en el cual se decía lo siguiente, que todas las personas que tienen un año y un día de trabajo en esa institución deberían hacer uso obligado de su derecho a la vacación pagada, es decir, va a hacer uso de su vacación y se les va a pagar. Creo que fue hace varios meses que ocurrió esto. Y la segunda parte de esta circular decía, aquellos trabajadores que no tengan un año y un día, ¿no?, en la entidad, deben hacer uso de su vacación, o se exhorta, mejor dicho, se exhorta que hagan uso de su vacación no remunerada. Claro, ténganlo presente. Estos trabajadores que no tienen un año y un día no tenían derecho a la vacación. Y entonces, pero también la institución estaba cerrada, entonces no podían ir a trabajar. Entonces, en cierta forma, les han dicho, váyanse a sus casas, pero no les vamos a pagar. Y eso lo denominaban ellos vacaciones no pagadas. Entonces, desde luego, es un término que no se ha visto, no lo he visto en otras instituciones, pero desde luego que ello sin duda trata de vulnerar sus derechos. Al final debe tenerse presente que si el trabajador no va a cumplir su tarea en la entidad, no es porque no quiere, sino porque existe una imposibilidad, una fuerza mayor de no asistir por una orden superior que no puede, que está por demás de la voluntad del empleador. Entonces, en esos casos, lo que tiene que analizarse que el trabajador no es por su cuerda que no quiere ir, ¿no? En tal sentido, podemos concluir en este punto que no se puede obligar a los trabajadores a tomar una vacación como emergencia de la pandemia del coronavirus, salvo que exista un acuerdo voluntario entre los empleadores y los trabajadores o el sindicato. Por ejemplo, yo he conocido, les voy a poner este ejemplo, he conocido una empresa que estaba a punto de quebrar. Y entonces reunieron los empleadores a sus trabajadores y le dijeron, miren,
vamos a finiquitar todos los derechos laborales, vamos a pagar a todos y vamos a empezar una nueva relación laboral. Pero sus sueldos van a empezar a ser un poco menos. Ayuden a la empresa de esa forma, porque de lo contrario va a quebrar. ¿Y sabe qué hicieron los de la empresa? Aceptaron esa decisión, que se les liquide en esa nueva relación laboral y que empiece una nueva con unos sueldos más bajos, desde luego, para que ayuden a sustentar la economía de la empresa. En ese sentido, aceptaron. Sí, no fue un problema que se resolvió en la vía jurisdiccional. Ellos lo solucionaron así. Sin embargo, pasó el tiempo y el problema jurídico, el problema de mercado supuso que la empresa definitivamente ingrese a la quiebra y tuvo que venderla a otra empresa que se dedicaba al mismo rubro. Pero lo que quiero hacerles entender es que muchos de los problemas pueden solucionarse de forma conciliadora entre las partes, sobre todo en esta etapa especial en la que se encuentra. Seguramente no va a faltar una empresa en que le diga o aceptes que te rebaje el sueldo, o aceptes que te pague la mitad, o aceptes que vas a perder tu trabajo porque la empresa va a entrar en quiebra y vamos a finiquitar lo mismo. Entonces, muchos de ellos lo ven y bueno, aceptan. Algunos sirven para una suerte de atemorización, para que puedan rebajar sueldos. También eso hay que ver las circunstancias, ¿no? Sin duda, desde luego, como ustedes saben, no se puede renunciar a los derechos laborales por más que estén escritos 10 veces. Es decir, yo puedo firmar un documento en que renuncio en mi trabajo a mi vacación, 10 veces puedo firmar, pero aún así, en razón del artículo 48 de la Constitución, es nulo ese contrato, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esa situación. También se ha visto en esta pandemia el tema de la licencia sin goce de haberes. Ustedes saben que la licencia sin goce de haberes es una prerrogativa o es una aptitud del trabajador, del servidor público. Existen situaciones de salud, de emergencia, que hacen que tome una licencia sin goce de haber cuando no tienen con goce de haber. Entonces, en esos casos, está en la voluntad del trabajador el solicitar esa licencia. Pero cuando viene por imposición del empleador, del trabajador, bueno, opera la injusticia de esa determinación. No puede decirse en esta cuarentena, como ha ocurrido, escuchado en algunos otros países que han hecho algunas empresas, decirles, váyanse por 2 semanas a su trabajo, les doy licencia sin goce de haber por este tiempo y luego vuelvan. Y el que no acepta ya no vuelve, ¿no? Entonces, lo que se ha referido a esto es un exceso, desde luego. No es posible conceder por el empleador licencias sin goce de haberes obligatorias por efecto de esta pandemia. No es posible, ¿no? Salvo, obviamente, que estén de acuerdo las partes en conflicto. Una vacación sin goce de haberes, he visto otros términos así, vacación sin goce de haberes, como les he señalado, no es posible disponerla. Toda vacación es remunerada y debe ser efectivizada en especie, es decir, gozando de la vacación, y no así de forma en metálico o en dinero, salvo que se haya roto la relación laboral, recién es posible pagarse el tema de las vacaciones. Muy bien. También tenemos que hacer referencia a otro problema que se está dando en esta oportunidad, es respecto a ¿qué pasa? Me dicen, ¿qué pasa si mi contrato, tengo un contrato a plazo fijo y vence en esta época de cuarentena? He suscrito en enero un contrato y en marzo o en abril concluye mi contrato. ¿Es posible que me puedan renovar mi contrato? Y la respuesta es sí. O sea, la relación contractual tiene un plazo, un inicio y un final. Y si el empleador necesita de la fuerza de trabajo de esa persona en una actividad, puede renovar el contrato por otro tiempo, no hay ningún problema. Está en la voluntad del empleador hacer una nueva recontratación. Ahora, entonces, el trabajador que tiene un contrato o 2 contratos, escuchen bien, que tiene un contrato o 2 contratos y que se ha vencido en esta época de cuarentena, en el mes de abril, por así decirlo,
Entonces, no puede exigirle al empleador que le recontrate necesariamente. No puede exigirle, pues, su segundo contrato, salvo que sea el tercer contrato y ya en la cual se entiende que es de plazo indefinido, y ahí tendrá que hacer valer sus derechos de continuidad y de estabilidad laboral, ¿no? En la vía jurisdiccional o en sede administrativa o en la oficina departamental del trabajo, como vamos a ver más adelante. También hemos escuchado este tipo de problemas. ¿Es posible suspender los pagos durante la cuarentena? Es decir, ¿es posible suspender los pagos durante la cuarentena? Ustedes saben, los mercados están cerrados, es decir, no hay mercado donde pueda poner mi producto, donde pueda comercializar mi producto o donde pueda dar un servicio, no existe. Entonces, no tengo con qué pagar a mis trabajadores, a mis empleados, a mis servidores públicos. En ese caso, se ha establecido que a través del Decreto Supremo número 4216, se ha establecido una suerte de créditos o de préstamos para las empresas para que necesariamente puedan sacar un crédito para cancelar a los trabajadores. Con esa finalidad se les ha dado, pensando la administración pública del Estado en que realmente van a necesitar dinero para satisfacer los salarios de los trabajadores. Entonces se concluye que no puede posponerse o no cancelarse los salarios de los trabajadores en esta cuarentena. Inclusive, preveyendo esta situación, el Decreto Supremo 4199 ha establecido que es un derecho en esta cuarentena de los trabajadores el derecho al salario y que por ningún motivo debe impedirse su efectivización, ¿no? Otro problema jurídico que está surgiendo. ¿Es posible que el empleador resuelva los contratos a plazo fijo antes de su vencimiento? A ver, ¿qué quiere decir? Hemos realizado un contrato, qué sé yo, que puede hacérselo hasta por 4 meses, 5 meses o por 10 meses, hasta fin de año solamente se puede hacer, porque no se puede comprometer el gasto, como ustedes saben, o sea, solamente se hace hasta diciembre el contrato a plazo fijo y obviamente al año se reanuda, pero no puede hacerse pasado el año. Bueno, entonces en este caso se ha establecido un contrato por 6 meses a plazo fijo y el empleador a los 5 meses o a los 4 meses decide romper la relación unilateralmente. Obviamente sin debido proceso, sin causales justificados y solamente con la facultad o con el poder administrativo que tiene esa entidad. En estos casos, recuerden que ese contrato tiene fuerza de ley entre las partes y debe cumplirse en la forma establecida. Aunque exista esto, por favor, ténganlo presente. Hay algunos colegas que también están en algunas instituciones públicas y que deben tenerlo presente. Aunque exista una cláusula en el contrato que diga que se reserva el derecho de la entidad a rescindir unilateralmente el contrato, cuando así lo vea conveniente, eso no es tal, es una cláusula arbitraria, ilegal, y obviamente es nula esa cláusula. Entonces, no puede, como ha ocurrido en un caso de un colega, no puede resolverse unilateralmente su contrato antes de su vencimiento. Necesariamente tiene que concluir su contrato. Y si existen causales para resolver, bueno, tienen que ser acreditadas según debido proceso, de tal suerte que el trabajador tenga el contratista tenga la posibilidad de asumir defensa sobre esa causal. De lo contrario, constituye una medida de hecho y que obviamente la jurisdicción constitucional puede reparar el mismo cumpliendo los procedimientos respectivos. En otras circunstancias, hay unas empresas que han mandado a sus trabajadores por 2 semanas a sus casas y solamente les han querido pagar 50%. Es decir, y así, en otras palabras, vayan a su casa, descansen y les vamos a pagar, pero solamente el 50% porque no están trabajando y la empresa no tiene dinero para cancelarles. Obviamente que esa situación no es sustentada en derecho. Como hemos señalado, debe cancelarse la totalidad del salario. Y cualquier situación que vaya a menoscabar el derecho a la remuneración, al salario justo, bueno, es ilegal, obviamente, y tiene las vías para ser tutelado.
Por último, ¿es legal el acuerdo entre el empleador y los trabajadores en renunciar ciertos derechos con la finalidad de no ir a la quiebra? Bueno, ya les había señalado anteriormente lo siguiente. Mi colega también ya antecedió que una verdadera forma de avanzar en los problemas laborales es la voluntad que debe tener los trabajadores, su sindicato, los servidores públicos y la empresa y la entidad pública o la empresa privada. Debe hacerse, considero que debe hacerse los esfuerzos necesarios para arribar a acuerdos que por lo menos vayan a sobrellevar esta etapa de la cuarentena. De lo contrario, todo se va a resolver en estrados judiciales y desde luego veremos si hay una autoridad judicial o administrativa con qué visión del derecho estará para que pueda reparar, obviamente, y hacer restituir los derechos fundamentales, en este caso al trabajo y la seguridad y a la remuneración justa que se tiene, ¿no? Pero si existe una voluntad manifiesta de ambos en retroceder un poco en sus derechos, pero que sí van a la larga a conseguir salir adelante y bueno, luego se verán mejores condiciones más adelante, es posible. Inclusive hay formas en que pueden arreglar. Por ejemplo, en el Tribunal Departamental de Justicia, en el caso de jueces, se está viendo y analizando también cuál va a ser la forma en que deba compensarse el tema de no se está trabajando a plenitud, pese a que existen jueces cautelares que todos los días van a resolver audiencias de manera presencial y aparte mediante videoconferencias, y otras autoridades judiciales que sí están yendo a cumplir su trabajo. Pero, ¿qué vamos a hacer para ponernos al día y llevar la carga laboral que teníamos anteriormente de manera regular? Algunos han considerado que se debe trabajar días sábados, por ejemplo. Otros que se debe ampliar la jornada de trabajo, de tal suerte que no se pueda ni disminuir el trabajo, como ocurre en las empresas privadas, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que voy es que debe existir una suerte de voluntad entre empleador y entre trabajadores para poder sobrellevar esta etapa como primera parte para solucionar problemas. Y ya en última instancia, bueno, pues se acudirá a la jurisdicción laboral para la resolución de conflictos. Muy bien. Les había señalado anteriormente que la resolución de conflictos en esta etapa debe analizarse a la luz de los principios, valores de la Constitución Política del Estado. Pero miren lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Señala la Corte Interamericana sobre estos problemas laborales que deben resolverse estas vicisitudes o estos problemas que se presenten en esta época a la luz de los derechos humanos. Es decir, que toda interpretación de los problemas jurídicos que se haga debe analizarse siempre respecto a la esencia que tienen los derechos humanos en esta época. Ustedes saben que en esta época, en esta coyuntura, se está más reconociendo la efectivización de los derechos humanos, ¿no? Se están reconociendo derechos de las personas LGTB, de las personas adultas mayores, de las personas con discapacidad, víctimas de violencia familiar, etc. Entonces, la corriente del derecho está en reconocer más esos derechos humanos, no en denegarlos, no en hacer un retroceso en la interpretación de las normas. Es como un juez, colegas. A ver, voy a ejemplificar de esta manera. Es como un médico. Ustedes asistirían donde un médico que no se actualiza, que no está acorde a los avances de la tecnología para una cirugía, qué sé yo, de estómago o lo que sea. Ahora con la tecnología ni siquiera te dejan signos de haberse realizado una cirugía invasiva, de acuerdo al avance de la tecnología. O irían en preferencia ante un médico que tiene una forma de tratar a los pacientes arcaica con instrumentos que no son actualizados, que no son científicos. La respuesta es obvia.
ante qué juez, perdón, ante qué médico van a asistir para curar sus dolencias. En el tema del derecho, colegas, es lo propio. Si nosotros nos quedamos con lo que nos han enseñado en la facultad en Derecho hace 30, 15 años, 20 años, 50 años, entonces nos quedamos estancados en la materialización del derecho. Ahora se está profusamente reconociendo los derechos humanos, está existiendo nuevas formas de interpretación del derecho, nueva forma de impartir derecho, justicia, diferente a la anterior administración de justicia que existía en el Estado legislado de derecho. Entonces, con esa visión, con esa actitud, con esa labor hermenéutica de interpretación, tenemos que analizar estos problemas jurídicos, no solamente a la letra muerta de la ley, ¿no? De lo contrario, nuestras conclusiones en la resolución de conflictos laborales pueden llegar a ser injustas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado obviamente que en esa resolución tiene que verse principios como el de razonabilidad, el de proporcionalidad, considerarse la situación especial de los grupos vulnerables que requieren una protección reforzada. ¿Quiénes son los que más necesitan de nuestra protección en este momento? Las personas de la tercera edad, nuestros padres, nuestros abuelitos. Ellos son los que tienen una protección reforzada. Y la interpretación que se debe hacer de problemas laborales de estas personas tiene que ser en relación a su especial situación en la que se encuentran, en razón de su condición de edad, sobre todo en esta época de pandemia del coronavirus. Muy bien, voy a empezar a hablar 5 minutos del teletrabajo, por favor, que ahora está de moda, el teletrabajo. El teletrabajo es una forma de realizar las actividades laborales en las entidades públicas o en las empresas privadas que puede ser de dos formas, temporal o definitiva. Y eso supone que el trabajador tiene que desplegar su fuerza de trabajo física o intelectual desde su domicilio. Una prueba que está presente en el teletrabajo y que lo ha establecido el Tribunal Constitucional Plurinacional en su primera sala plena virtual, es el hecho de que se ha sorteado expedientes, sobre todo de acciones tutelares, como acciones de amparo constitucional, libertad y otros. Se ha establecido que se sortean las causas y los funcionarios que son responsables de analizar las problemáticas jurídicas en revisión, pues tengan que hacer ese trabajo para que de esta forma no exista una carga retrasada en perjuicio de los litigantes, de los justiciables. Entonces, esa es una forma de trabajo que el Tribunal Constitucional ha visto que es oportuna en esta circunstancia y es adepta a la situación del coronavirus, ¿no? Así, de esta forma, se trata de evitar la mayor confluencia de gente a esa entidad, pero que, sin embargo, se sigue trabajando desde el domicilio en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Desde luego, merece una regulación este tema del teletrabajo. No es que el empleador directamente o la entidad pueda obligar directamente. Existe una situación de regulación normativa, reglamentaria, que ha sido aprobada por el Estado. En el Decreto Supremo 4218 se ha establecido esta reglamentación del teletrabajo, en la cual existen obligaciones del empleador y también derechos del trabajador. Como unas obligaciones del empleador supone que tiene que darle todas las condiciones necesarias al trabajador. No es posible que una persona que no tenga conocimientos tecnológicos en computación, en una laptop, etcétera, pueda directamente dársele un trabajo en Excel, qué sé yo, y donde nunca ha tenido la posibilidad de asumir un paquete. Entonces, tiene que capacitarse en primer lugar a esos trabajadores, o haberse tratado de capacitar, sea físicamente o virtual. Debe darse los medios o los instrumentos necesarios para cumplir esa labor, entregarse los equipos necesarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente no puede imponérsele directamente, porque de lo contrario va a redundar en que el trabajo no va a ser efectivo, el trabajo no va a ser eficiente, y desde luego hasta incluso pueden establecerles o generarles responsabilidad a ese trabajador. En cuanto a los derechos del trabajador, solamente para sintetizar unos cuantos, obviamente el más importante es el derecho
al salario, a la remuneración justa. Ténganlo presente, no porque esté trabajando desde su domicilio a través de en su domicilio, no significa que en este caso deba cancelársele una suma menor, ¿no? Desde luego. Entonces, tiene que establecerse las condiciones, sea a través de una normativa interna o la aplicable en el Decreto Supremo 4218, ¿no? Muy bien. En cuanto a la estabilidad laboral, mi colega ya ha hablado sobre el tema de la estabilidad laboral y se ha señalado que el comunicado 14-2020 de la Oficina del Ministerio del Trabajo ha establecido y prohibido el despido injustificado. Ténganlo presente, por favor, este comunicado que hace referencia a un decreto supremo en el que es el comunicado número 14-2020 de 8 de abril de 2020 en el que prohíbe el despido injustificado, es decir, se garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores y servidores públicos, salvo que exista causa justificada. ¿Cuál es esa causa justificada? Las que están establecidas en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo. En tal sentido, debemos concluir, para que quede claro, al igual que mi colega, que no es posible prescindir de las funciones de los trabajadores en esta cuarentena, sino es que por una causa legal. Muy bien, ahora sí hemos pasado el tema de contexto, de coyuntura. Ahora vamos a ingresar a analizar ya cuestiones más prácticas que les van a interesar. Seguramente muchos de ustedes, colegas, se van a identificar con alguno de estos casos de la situación de un pariente, una amistad o de sus clientes. Vamos a establecer primeramente las clases de servidores públicos y trabajadores para luego recién entender de cada uno cuál es el procedimiento que debe seguirse para restituir el derecho al trabajo, es decir, procederse a su reincorporación laboral. Clases de servidores públicos, tenemos los de planta, es decir, aquellos trabajadores que están regulados por la Ley General del Trabajo, son de planta, tienen un ítem, cumplen una labor estable, tienen el derecho a la inamovilidad laboral. No pueden ser despedidos si no es por causal prevista en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo y previo proceso. Hago un paréntesis aquí porque me comentaban hace un poco que ocurrió en la vida práctica cuando estábamos conociendo una acción de amparo constitucional. Resulta que esta era una trabajadora que no asistió 6 días a su fuente de trabajo. Era una empresa de servicio. No asistió a su fuente de trabajo por 6 días. Y obviamente era una causal de despido. Inmediatamente de transcurrido este tiempo, la administración de esa empresa privada le emitió el memorando de agradecimiento de servicios de cesación por no haber ido a su fuente de trabajo por 6 días. Y bueno, pues presenta su acción de amparo constitucional directamente, sin acudir a ninguna otra instancia. Y nos señala desde la Sala Constitucional. Yo era trabajadora de esta empresa de servicio de gasolinería y resulta que de la noche a la mañana me han emitido mi memorando. Ahora bien, señor juez, sí es evidente que yo no fui a mi fuente de trabajo, pero se debe a que esos 6 días y más estaba internada en el hospital porque estaba embarazada y tenía una amenaza de aborto y de tal suerte que me han internado de emergencia. Esta situación lo conocía mi empleador de manera escrita, inclusive porque ellos mismos me daban mi baja médica en mi trabajo. Todo el problema ha empezado a surgir a raíz de que me he embarazado. Anteriormente no tenía ningún problema, pero mi embarazo era utópico, peligroso, de tal suerte que todo el tiempo tenía que ir a mis controles y con bajas médicas. Pero sin embargo, como ya la empresa ya no quería de esa situación y tampoco quería pagar mis beneficios inherentes a la maternidad, lactancia, subsidios, etcétera, etcétera, lo que hicieron fue despedirme. Bueno, entonces ya la empresa, con sus abogados en la audiencia, nos dicen lo siguiente:
pero señores vocales, aquí hay una causal, no nos estamos inventando. 6 días no ha ido a trabajar y la ley del trabajo, artículo 17, dice causal de despido. Ah, muy bien. Y la pregunta se les dice, una pregunta, le dice mi colega vocal. ¿Le hicieron algún proceso a su trabajadora respecto a la inasistencia a su fuente de trabajo? Y le dijeron, no, doctor, es clarito que no ha ido 6 días. Aquí están las planillas de asistencia del jefe de personal, no ha asistido. Pues, ¿para qué vamos a hacer proceso? Si es claro, hasta tenemos cámaras de que no ha ido. Y la verdad es que se concedió la tutela en esa oportunidad porque la Constitución Política del Estado prohíbe que una persona pueda ser fruto de una sanción o pueda ser fruto de una violación a sus derechos sin que sea escuchada por una autoridad judicial en el que pueda materializar su derecho a la defensa. En tal sentido, si le hubieran iniciado un proceso administrativo interno, se hubiera dado cuenta a la autoridad sumariante que su inasistencia a su fuente de trabajo es justificada y que bien puede darse una baja retroactiva en situación de emergencia como la que ha ocurrido en esa oportunidad. De esa forma se ha concedido la tutela y se ha posibilitado que esta señora pueda tener acceso a los beneficios de la maternidad. Y más aún creo que lo que más le preocupaba era que se le afilie nuevamente a la Caja Nacional de Salud porque no tenía dónde hacer nacer a su hijo, porque era de escasos recursos económicos. Entonces, es una suerte de manifestación de la acción de amparo constitucional que tutela derechos y garantías constitucionales como el derecho a la maternidad y la inamovilidad, como en este caso. Solamente estamos hablando de un caso nada más de trabajadores con ítem o de planta, como quieran entenderlo. Ahora vamos a ver contratos a plazo fijo, es decir, personal que cumple una labor en base a un contrato, a un acto jurídico suscrito con el empleador o con la empresa. Existe, en los contratos a plazo fijo, existe la fecha cierta de inicio de la relación contractual y la fecha de conclusión. En tal sentido, estas personas no tienen inamovilidad. No pueden recurrir a la jefatura departamental para decir, bueno, me están violando mi inamovilidad laboral. No pueden, no son considerados trabajadores regulados por la Ley General del Trabajo propiamente dicha. Estas personas que están a contrato a plazo fijo, la normativa que les regula es su propio contrato, el acto jurídico que han suscrito y que tiene fuerza de ley entre las partes. Estas personas no están reguladas por la Ley General del Trabajo ni por el Estatuto del Funcionario Público, solamente están reguladas por su propio trabajo. Entonces, debe verse las cláusulas contractuales para establecer su situación jurídica ante un problema de emergencia. Ojo, lo voy a repetir por la importancia. Puede ser que existe una cláusula contractual que trate de burlar la realidad, de menoscabar los derechos de los trabajadores. En ese caso, esa cláusula es ilegal, arbitraria. Por ejemplo, en algunos contratos que les realizan, les ponen la denominación de servidores de libre nombramiento. Es un personal contrato a plazo fijo, pero les ponen que son de libre nombramiento. Los servidores de libre nombramiento son otros, tienen otra esencia, como lo vamos a ver más adelante. El personal que es contrato a plazo fijo se regula en base a su contrato suscrito. En tal sentido, no puede cesar, o sea, la relación jurídica unilateralmente si es que no se ha cumplido lo establecido en el contrato. Ahora sí, funcionarios de libre nombramiento o provisorios. Son aquellos que están establecidos en el artículo 6 y siguientes de la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público. Pero ¿quiénes son esos funcionarios de libre nombramiento? O, como se los denomina, funcionarios provisorios, o también se los denomina funcionarios de confianza. Estos funcionarios que están regidos por la Ley 2027 son aquellos que son reclutados para cumplir una labor de asesoramiento técnico, sea jurídico, administrativo, financiero, contable, lo que sea. ¿Para quiénes? Para las autoridades designadas o para las máximas autoridades de la entidad. Es decir, todos tienen asesores, ¿verdad? Jurídicos, financieros, administrativos, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de personal que realiza funciones de asesoramiento son provisorios.
siguen trabajando en la entidad mientras tengan la confianza de su contratante, de su empleador. Si yo, como empleador, ha cesado mi confianza en él, por lo que sea, por cualquier causa, basta decirle muchas gracias, hasta aquí trabajaste, muchas puedes irte, se le agradece las funciones. No es necesario, de acuerdo a la naturaleza de este cargo, no es necesario establecer una causal para ellos. Si a estos funcionarios de libre nombramiento les impongo una causal de su cesación, entonces estoy obligado a demostrar esa causal porque se presume la inocencia y no la culpabilidad y tiene que ser acreditada esa causal en un debido proceso. Por ejemplo, a ver, se me viene a la mente, en el Consejo de la Magistratura. En el Consejo de la Magistratura hay los consejeros, tienen sus asesores, y resulta que no dan estos asesores, o los de libre nombramiento, no dan examen de ingreso, no hay concurso de mérito, simplemente se les asigna su memorando y listo. Entonces, si no hay procedimientos de reclutación, no existen procedimientos de reclutación, no puede haber también procedimientos para su desvinculación o cesación. Simplemente agradecerles y ya, toda vez que la confianza ha cesado. Pero si a uno de mis asesores les digo, bueno, tú has adulterado una documentación, no te tengo confianza ya porque has adulterado una resolución que tenía que salir. Se ha perdido mi confianza. Si le acuso que ha hecho eso y voy a cesarlo por ese motivo, pues tengo que hacerle un proceso previo donde le acredite que sí ha cumplido esa irregularidad, esa falta. Pero entonces es mejor decirles, mandarles sus memorandos y agradecerles por el trabajo y hasta luego. Ahí se evitan de hacer tanto proceso, etcétera, pérdida de tiempo, ¿no? Eso en cuanto a los funcionarios de libre nombramiento. En cuanto a los funcionarios de carrera administrativa, los funcionarios de carrera administrativa están regulados por la Ley 2027, el Estatuto del Funcionario Público. Y obviamente existen procedimientos de reclutación, se les da concursos de méritos, exámenes de competencia, y obviamente para cesarlos, necesariamente tiene que ser por una causal establecida en su normativa interna de la entidad o de la entidad, o en alguna de las causales previstas por ley, la 1178, en la Ley de Administración y Control Gubernamental, ¿no? O en su normativa interna, ¿no? Eso, y por último, los consultores individuales de línea. Todas las empresas tratan de encontrar en los consultores individuales de línea una forma de desconocer los derechos laborales de los trabajadores y camuflan una relación laboral bajo el término consultores individuales de línea. Los consultores individuales de línea, obviamente, son aquellas personas que deben realizar una actividad que la propia entidad no puede, o la empresa o la entidad no puede hacerlo por sí misma, porque no tiene una forma de dar ese servicio. Pero no puedes ponerlo a un asesor legal como un consultor individual de línea, porque obviamente es una actividad recurrente, frecuente y que debe tener sí o sí una entidad. Entonces, más allá del denominativo que le pongan, lo cierto es que se está tratando de denegar o de menoscabar sus derechos laborales. En el análisis interpretativo, obviamente, debe verse la primacía de la realidad más allá de los términos que están. Yo he visto en mi trabajo, he visto que les ponen diferentes términos. Por eso, consultores funcionarios de libre nombramiento, con la finalidad de que en cualquier momento se los cese. Pero la interpretación que debe hacerse, obviamente, es más allá de la literalidad de la cláusula o de la nomenclatura del término. Lo que tiene que hacerse es ver la situación jurídica, la realidad de la relación jurídica, ¿no? Muy bien, ahora que ya hemos establecido, hay otras categorías de trabajadores, por el tiempo no vamos a poder abarcarlo, pero ahora que ya sabemos en qué consisten más o menos su esencia jurídica de estas categorías de trabajadores, vamos a establecer que si yo quiero, escuchen bien colegas, abogados, si yo voy a pretender tratar de reincorporar a mi cliente a su fuente laboral, primero tengo que establecer
cuál es su esencia jurídica del trabajo que realiza. Primero tendré que ver, ¿está regulado por la Ley General del Trabajo o está regulado por la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público? Porque ambas normativas son diferentes y son disposiciones jurídicas totalmente diferentes que deben ser aplicables a cada caso. Si se equivocan como colegas abogados utilizando una normativa que no les corresponde, déjenme decirles, colegas, que les va a ir mal en el proceso que van a iniciar. Por eso es muy importante determinar cuál es la naturaleza jurídica. Y es complicado a veces establecer a qué categoría corresponde. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En la alcaldía o en los gobiernos autónomos municipales de Bolivia, hasta cierto nivel, o sea, los trabajadores que cumplen mano de obra o que su nivel no es muy elevado, están regidos por la Ley General del Trabajo. Pero cierto personal que ya tiene un cierto nivel, una buena remuneración, para arriba ya está regido por la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público. Entonces, hay algunos colegas que están medio en el intermedio y que no saben con qué normativa van a ir. Lo importante es determinar previamente cuál es su situación para luego fundamentar esa reincorporación y establecer un procedimiento propio a esa normativa. Si yo soy un trabajador, en otras palabras, si soy un trabajador regulado por la Ley General del Trabajo, no puedo aplicar normativa de la Ley 2027 o viceversa, porque mis conclusiones, mis razonamientos van a ser diferentes y me va a ir mal, ¿no? Muy bien. Lo segundo ahora que vamos a ver es el tema del procedimiento, primero, de reincorporación en sede administrativa. Ya sabemos que hay una destitución, pero vamos a ver ahora cómo se procede de reincorporación en sede administrativa en la entidad. Todavía no estamos ingresando a pedir la restitución a la oficina del trabajo o en sede constitucional en una acción de amparo constitucional. Lo primero, si me han mandado una nota, un memorando, un oficio, una carta de agradecimiento, entonces lo primero que debemos hacer es solamente pedir a la institución con una nota que no estoy diciendo recurso todavía, no estoy diciendo recurso, estamos hablando de trabajadores que están regulados por la Ley General del Trabajo, hacerles conocer que la decisión que se ha tomado es ilegal, es arbitraria y señalar los motivos por los cuales se considera ello. En la mayoría de los casos no les van a dar, en otras palabras, no les van a dar atención, no les van a dar respuesta positiva, pero en ciertos casos sí lo han hecho. Se han dado cuenta que el error en que han cometido e inmediatamente reponen y rectifican. Sobre todo que hay una inamovilidad laboral por embarazo, ¿no? Pero en otras circunstancias, aunque sea mínimamente, reconocen y obviamente les restituyen. Eso es mínimo. En la mayoría de los casos, o no le contestan al trabajador, o le contestan sin dar respuesta al fondo de su solicitud, generando teorías jurídicas para menoscabar sus derechos y que obviamente no tienen sustento legal o sustento en derecho. En todo caso, siempre es menester hacer conocer el reclamo ante la entidad o la empresa para que tengan conocimiento que no están de acuerdo, nada más, ¿no? Sin duda, eso no es óbice para que puedan asistir al tema de las oficinas departamentales del trabajo inmediatamente en caso de trabajadores regulados por la Ley General del Trabajo. Acudir con una denuncia ante la oficina departamental del trabajo, haciendo conocer los motivos por los cuales se le ha destituido ilegalmente, arbitrariamente, indebidamente. Bueno, eso es en caso de trabajadores. Pero, ¿qué pasa si son servidores públicos regidos por la Ley 2027? Estos no pueden ir a la oficina departamental del trabajo. No es su normativa. Ellos tienen que, los servidores públicos regidos por el Estatuto del Funcionario Público, tienen que hacer valer sus derechos en esa misma institución antes de presentar la acción de amparo constitucional. Entonces, si soy un servidor público por la Ley 2027, se me ha vulnerado mi derecho a la estabilidad laboral, me han cesado, pues inmediatamente tengo que presentar mi recurso de revocatoria ante la misma autoridad, haciendo conocer los argumentos por los cuales
están vulnerando mi derecho al trabajo, a la estabilidad laboral, a la remuneración justa, al debido proceso, etcétera, etcétera, etcétera. La respuesta que les va a dar la propia autoridad en el recurso de revocatoria puede ser confirmando. En ese caso, necesariamente tienen que presentar recurso jerárquico para que sea el Ministerio del Trabajo, el que tenga que emitir una resolución jerárquica y que deje sin efecto lo resuelto por el inferior o que confirme dicha determinación. Cualquiera de las dos formas, ya agotada la vía administrativa ante el Ministerio del Trabajo, agotada la vía del recurso jerárquico ante la MAE, entonces se activa la acción de amparo constitucional, ¿no? El recurso jerárquico se presenta, obviamente, cuando se trata de trabajadores, que ha venido la confusión ahí, ante el Ministerio de Trabajo. Pero el recurso jerárquico, cuando se trata de funcionarios de la Ley 2027, se presenta ante la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, ¿no? Entonces, agotada esa vía, se puede interponer la acción de amparo constitucional, como ocurre frecuentemente en todos los departamentos del país. En cuanto a los contratos a plazo fijo, ¿no? Estos, cualquier problema que tengan en plazo fijo, como hemos dicho, no tienen estabilidad laboral y por tanto, me dicen que no hay audio, ¿sí? Por favor, ahora hay audio. ¿Escucha? Hágame. Tengo dos pantallas, dos colegas. La una me dice sí, me está levantando el pulgar y la otra me dice no, así que entiendo que debe ser un problema desde sus domicilios. ¿Ya? Ahora sí las dos me dicen. Está bien, muy bien. En los contratos a plazo fijo, como hemos señalado, en los contratos a plazo fijo no existe la estabilidad laboral cuando vence el plazo de duración del contrato. Y en esa medida no puede acudirse a la Oficina Departamental del Trabajo, salga una excepción que he visto, que en suma, donde tiene que hacer valer sus derechos es en la entidad y en base o a la judicatura laboral, pero en base a lo que está establecido en su contrato, como lo hemos señalado abundantemente hace un momento. Ahora bien, eso es cómo podemos proteger a grandes rasgos, nuestro derecho a la inamovilidad o pues, tratando de encontrar una reincorporación en la entidad o en la empresa, ¿ya? Pero ahora vamos a ver cómo es el trámite y el procedimiento ante las oficinas departamentales del trabajo o el Ministerio del Trabajo. Si son trabajadores, ténganlo presente, si son trabajadores regulados por la Ley General del Trabajo, lo que tiene que tenerse presente es lo siguiente. El artículo 50 de la Constitución Política del Estado establece que el Ministerio de Trabajo es el órgano y entidad que es competente para conocer todas las vicisitudes emergentes de los conflictos laborales, de las relaciones laborales entre empleador y trabajador. En tal sentido, debemos concluir que quien tiene la prerrogativa privativa para conocer esos procesos es el Ministerio de Trabajo a través de sus oficinas departamentales. Ahora bien, si ellos tienen la competencia privativa para conocer y resolver estos asuntos, necesariamente la denuncia tiene que hacerse en cada departamento ante las oficinas departamentales. ¿Cuál es el procedimiento a seguirse? Se presenta la denuncia. La denuncia va a ser de conocimiento del empleador, que seguramente va a presentar un informe. Va a haber una persona que va a ir a ver si es evidente las denuncias que se han efectuado y va a hacer su recomendación. Por último, el jefe de la Oficina Departamental del Trabajo va a emitir una combinatoria, en su caso, de reincorporación laboral. O por el contrario, si es un hecho controvertido, lo remitirá a la jurisdicción laboral. Pero en la mayoría de los casos emite una resolución de combinatoria de reincorporación laboral. Las empresas, las instituciones públicas, el 99%, ténganlo presente, no quieren cumplir esa combinatoria de reincorporación laboral. Prefieren que sea una autoridad de una acción de amparo constitucional la que les obligue a cumplir esa determinación.
Sin embargo, a riesgo inclusive, o a riesgo de que se les remita antecedentes al Ministerio Público por incumplimiento a resoluciones de amparo constitucional. Entonces, bien lo ha dicho el Tribunal Constitucional, y vamos a ver más adelante, que estas resoluciones de las oficinas departamentales de trabajo son de cumplimiento obligatorio. Miren, se emite la combinatoria de reincorporación laboral por el jefe departamental del trabajo, y si el empleador no está de acuerdo, puede interponer el recurso de revocatoria ante la misma autoridad. Y si se confirma dicha determinación y no está de acuerdo el empleador, puede interponer un recurso jerárquico. Pero eso no impele que no deba cumplir la primera resolución de combinatoria emitida por el empleador. Es decir, aunque pueda impugnar, necesariamente está obligado a cumplir la combinatoria de reincorporación. Y si está dispuesto el pago de salarios devengados, el pago de salarios devengados también tiene que efectivizarse inmediatamente. ¿Y por qué se ha concluido de esa manera? Porque existe el riesgo de que en recurso jerárquico pueda anularse la resolución o dejarse sin efecto la resolución del jefe departamental del trabajo. Se ha dispuesto esa situación en razón a la naturaleza jurídica del derecho al trabajo, que posibilita una remuneración justa. Ese salario sirve para el sustento del seno familiar. He conocido familias que se han destruido solamente porque uno de los esposos ha perdido el trabajo y la otra cónyuge no trabajaba, y ahí los problemas que vienen es causa inclusive de ruptura de acuerdo a la naturaleza del derecho al trabajo, tiene que titularse inmediatamente. Y si se va a revertir la decisión, pues se revierte nomás y se cumplen los efectos posteriormente, pero no debe dejar de cumplirse esa combinatoria de reincorporación laboral, ¿no? Eso ocurre en sede administrativa. Pero resulta que ante la Oficina Departamental del Trabajo, pero resulta que no quiere cumplir siempre la empresa, por ningún motivo. Entonces tiene que interponer el trabajador la acción de amparo constitucional. Entonces, a continuación vamos a ver procedimiento de reincorporación en sede constitucional en acciones de amparo constitucional. Como ustedes saben, la acción de amparo constitucional es un mecanismo de protección y defensa de los derechos fundamentales de las personas. Cuando la población ya no cree en la justicia, encuentra en la acción de amparo constitucional la última esperanza de que se va a solucionar su problema jurídico, por lo menos con un atisbo de igualdad y de justicia. A la acción de amparo constitucional la han llamado acción heroica de acción de amparo constitucional. Y como espero yo llamarlo en el libro que estoy trabajando, la voy a denominar acción de amparo constitucional, la última esperanza de justicia. Me gusta ese nombre porque realmente en la sala en la que hemos estado, la acción de amparo ha representado un freno a los abusos de las autoridades públicas, de las empresas, de las personas particulares, que han vulnerado derechos fundamentales de las personas más débiles que obviamente por su situación de vulnerabilidad han sido afectadas en sus derechos, ¿no? De ahí que viene el nombre, la última esperanza de justicia, porque en el transcurso del tiempo no se ha efectivizado ese valor, ese principio, y por tanto en la acción de amparo sí encuentran, o puede ser que encuentren, ese anhelo de justicia. Obviamente que no siempre se va a dar, desde luego que sí, pueden haber situaciones ajenas a que pueda denegarse la tutela estatal, pero ya es otro motivo de análisis posteriormente. Entonces, tiene que verse para presentar la acción de amparo constitucional el principio de subsidiariedad, es decir, que si es un trabajador que le han despedido de su fuente laboral, lo único que les exige para ingresar a la acción de amparo constitucional o para interponer es vayan previamente a la oficina del trabajo. Él es el competente, ellos deben resolver su problema. Y si no les cumplen esa combinatoria, recién vengan aquí a la acción de amparo para solucionar y hacer cumplir dicha determinación. Miren, en este caso tengo que hacer un reparo porque yo sé que existen abogados de entidades públicas que
me refiero a ellos también en este punto. El Tribunal Constitucional ha establecido dos líneas, dos lineamientos en este punto, en el sentido de que debe cumplir obligatoriamente la jurisdicción constitucional, obligatoriamente las combinatorias de reincorporación, o es posible que las salas constitucionales puedan analizar el fondo de la problemática y contradecir a una combinatoria de reincorporación. Estas últimas sentencias que se han emitido por el Tribunal Constitucional han reconducido favorablemente una interpretación que se tenía anteriormente. ¿Por qué? Anteriormente, ante una combinatoria de reincorporación laboral, el Tribunal Constitucional podía analizar si la resolución del jefe departamental del trabajo cumplía los estándares del debido proceso, es decir, si era fundamentado, si era argumentado jurídicamente en derecho, si era congruente, etcétera, etcétera. Pero actualmente, en razón a la naturaleza del derecho al trabajo, lo que ha decidido es, ellos son los que tienen competencia conforme a la Constitución y debe cumplirse esa combinatoria. Si no está de acuerdo el empleador, pues impune, y luego se verá la situación, pero no puede dejar de cumplir la combinatoria. Han habido casos, algún caso ha habido en que nosotros hemos concedido la tutela de un trabajador y obviamente el Tribunal Constitucional lo que ha hecho en su análisis es revocar la decisión. Pueden tener sus argumentos, no hay problema, eso es analizable, discutible, pero lo cierto es que al haber anteriormente dos líneas, una más restrictiva de derechos y la otra más garantista, ahora se aplica el estándar jurisprudencial más alto. Es decir, basta que exista una combinatoria de reincorporación laboral por la Oficina Departamental del Trabajo, están obligados los jueces, salas constitucionales, de hacer cumplir dicha combinatoria. Y si no está de acuerdo el empleador, repito, puede impugnar recursos de revocatoria y jerárquico. E incluso puede revertir la decisión del jefe de la Oficina Departamental del Trabajo a través de un proceso judicial ante el juez laboral. Pero aún así no debe dejar de cumplir la combinatoria de reincorporación laboral. Y esto, y les digo, me voy a extender un minuto en este punto, y esto es entendible, y también si hay personas del Tribunal Constitucional que están ahí, colegas, tendrían que analizar esto, más allá de hacer una interpretación formal. Imagínense que yo les diga que exista una solicitud de reincorporación, y donde me digan que es un hecho controvertido, y me digan, vaya usted a la jurisdicción laboral a probar los hechos, a demostrar que realmente usted tiene derecho. ¿Cuánto dura en la jurisdicción laboral un proceso de reincorporación? Teniendo en cuenta que tiene apelación y que tiene casación más. ¿Cuánto tiempo? Más de un año mínimamente. ¿Ustedes creen que el trabajador va a estar sin trabajo, sin dinero, sin una remuneración durante un año? No, se va a buscar otro trabajo inmediatamente, cualquiera lo haría. Pero y lo va a dejar así el tema. En cambio, la otra posición garantista, la que actualmente creo que ya tomó una línea que se está aplicando, es el hecho de decir, muy bien, se tutela el derecho al trabajo, reincorpórele usted, empleador, reincorpórele inmediatamente. Y si no está de acuerdo, apele, impugne. Y si luego le da la razón a usted respecto a su impugnación, bueno, pues se le va a cesar al trabajador emergente de esa determinación. No hay perjuicio para nadie. No digamos un perjuicio grande para la institución pública, pero sí para el trabajador. Por eso ese entendimiento tiene que analizarse para no perjudicar al sujeto más débil de la relación laboral, que es el trabajador. Bueno, tenía que decirlo y se dijo. No, como los memes. Bueno, espero no tener represalias. No, mentira, es una broma. Muy bien. Ahora bien, en cuanto, pese a que se emite la resolución de acción de amparo constitucional, disponiendo que cumpla en el plazo inmediato el empleador la reincorporación y el pago de salarios devengados, lo cierto es que a veces no quieren cumplir por ningún motivo.
No quieren cumplir por ningún motivo. Ahí están las potestades que tiene el Tribunal de Garantías Constitucionales para hacer cumplir obligatoriamente, ya sea remitiendo a los superiores para que le haga un proceso disciplinario, ya sea remitiendo antecedentes al Ministerio Público para que inicien el proceso penal respectivo, ya sea imponiendo sanciones pecuniarias, etcétera, etcétera, de acuerdo a la circunstancia del caso, ¿no? Muy bien. Para concluir, debo decir lo siguiente. En caso de mujeres embarazadas, personas con discapacidad, no se requiere ir, por favor, si destituyen a una mujer embarazada o a un padre progenitor que tenga un niño menor de 1 año, no es necesario que vaya a la oficina departamental del trabajo, tampoco que recurra a su entidad. Directamente puede presentar su acción de amparo constitucional. Esta es la vía más rápida y efectiva para tutelar esos derechos, ¿no? En caso de mujeres embarazadas. Ahora bien, en caso de personas con discapacidad, y con esto voy a terminar, porque es un caso muy lindo que lo tengo establecido ahí en mi libro, cómo ganar una acción de amparo constitucional, y que obviamente es un caso real y verídico, y que ustedes muchos se van a identificar. Este es un caso de una persona que tenía una hija con capacidades diferentes y trabajaba en una institución pública. Resulta que cuando trabajaba en esa entidad de asesor legal, me decían, infórmese de la situación jurídica y si es posible desvincularlo de la entidad. Y obviamente analizamos el caso. Yo fui del criterio de que estaba protegido por el Estado, en que no podía despedírselo a esa persona porque tenía una niña bajo su cargo y que estaba protegido también su representante. Pues muy bien, salí de la institución, pasaron varios meses, me enteré que a otro asesor legal le pidieron el mismo informe, de tal suerte que este nuevo asesor, tal vez presionado un poco, sacó un informe, decía que de acuerdo al grado de discapacidad no tiene inamovilidad. Bueno, eso fue forzado porque en realidad sí tenía la inamovilidad. Me encontré en la calle con mi amigo preocupado, triste, porque yo sabía de su situación y le pregunté qué iba a hacer. Y me dijo, voy a presentar mi acción de amparo constitucional. Me alegré por él porque era la única vía y yo le dije en ese momento que no tenía que agotar ninguna instancia, que directamente podía presentar. Y me dio pena, ¿saben por qué? Porque la situación de esta persona, del padre con su hija con discapacidad, era la siguiente. Se levantaba a las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, iba a trabajar en su taxi, a las 8 ingresaba a su fuente de trabajo, salía a las 12 y a la hora, desde las 12 hasta las 2:30, iba a trabajar nuevamente en su taxi. Salía a las 7 de la noche de su trabajo y agarraba su taxi nuevamente para ir a trabajar hasta altas horas de la noche. ¿Y por qué lo hacía eso? No era por su gusto. El trabajo que tenía no le alcanzaba para cubrir las necesidades vitales de su hija, medicamentos, alimentación y otras cosas. Y entonces que sobre todo a estas personas que tienen esa discapacidad o a sus representantes les despidan sin ningún tipo de contemplación. Entonces, en esa oportunidad yo pude ver que era una injusticia con él. Pasó creo que un mes y me di cuenta, me habló, cuando fui a hacer un trámite, lo encontré en el mismo lugar trabajando y me dijo, presenté una acción de amparo constitucional, un juez de garantías constitucionales me ha concedido mi tutela y aquí estoy. Para eso sirve la acción de amparo constitucional y por eso es la última esperanza de justicia, como se refiere a esta acción tutelar. Entonces, colegas, amigos, con esto vamos a terminar. Hay mucho material. Seguramente en los próximos semanas y de acuerdo a sus sugerencias, vamos a tratar de llegar a sus hogares con otros puntos más, desde luego con mis colegas jueces y vocales que también tienen una especialidad en diferentes materias, penal, administrativa, etcétera, etcétera, civil, y que vamos a poder replicar estos cursos vía virtual para que también ustedes puedan estar conociendo desde la práctica, desde los estrados judiciales, cómo debe resolverse algún instituto jurídico o alguna situación que nos interesa conocer.
Quiero agradecer, están en línea también algunos colegas jueces, quiero agradecerles, felicitarles en el Día del Trabajo a mis colegas jueces vocales por este día. Nuestra labor a veces es muy incomprendida por la población. A veces se deja de lado que existe mucha responsabilidad en la resolución. No voy a dar la cara por esos malos jueces que puedan incurrir en actos inclusive de corrupción. Pero créanme que en Sucre, en Chuquisaca, la gran cantidad, o por no decir la totalidad de los jueces, todavía existe un atisbo de justicia que corre por la sangre de nuestros colegas jueces. A todos ellos, muchas felicidades en este día. A los demás colegas abogados también y a todas las personas, feliz Día del Trabajador. Qué mejor celebrar nuestro día formándonos, capacitándonos en nuestra pasión para luego tratar de proteger los derechos de nuestros clientes, de nuestros patrocinados. Ustedes saben qué alegría nos da cuando ganamos un caso y les tenemos que avisar a nuestros clientes, ¿no? Entonces, una forma de no dar ventaja y de ganar es justamente con estas capacitaciones virtuales que lo están haciendo. Estoy viendo que existen muchos preguntas sobre casos específicos que lo están haciendo. Estoy muy agradecido por sus agradecimientos, por sus comentarios, por sus felicitaciones. Con mucho gusto yo lo hago. No voy a poder por el tiempo dar una respuesta a todas las preguntas que me están haciendo. Sin embargo, las personas que quieran efectuar sobre un caso específico o a una consulta, con mucho gusto les voy a pasar mi teléfono, por favor, apúntenlo, de WhatsApp, y ahí me mandan un audio y yo con mucho gusto los voy a responder a sus preguntas. El teléfono celular es 68 66 42 94. Les repito, 68 66 42 94. A las personas que me han ya escrito del primer grupo, con gusto lo voy a hacer, no me estoy olvidando, lo voy a hacer en el transcurso de la noche o hasta mañana, darles la respuesta. Amigos, colegas, muchas gracias por su atención. Mil disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido. Seguramente en una próxima oportunidad vamos a ir mejorando esta situación. Conmigo será hasta próxima oportunidad. Mi nombre es Ángel Edson Dávalos. Un gusto. Bendiciones para ustedes. Bien, agradecemos la participación del doctor Ángel Edson Dávalos Rojas en su condición de vocal de la Sala Constitucional de Chuquisaca, quien nos ha expuesto de manera amplia el tema de la protección de derechos laborales y procedimientos de reincorporación del trabajador y servidor público en sede administrativa constitucional, emergente de la pandemia del coronavirus en Bolivia. También queremos agradecer la participación de la doctora Greny Bolling Virués en su condición de juez tercero del Trabajo y Seguridad Social de Chuquisaca, con el tema Derechos Laborales en época de pandemia. La Asociación de Magistrados de Chuquisaca estará propiciando próximamente algunos otros cursos más en las diferentes materias, tanto civil, penal, administrativa, para que puedan los interesados inscribirse y sea un aporte más en este Día del Trabajo con esta labor cumplida. Una vez más, agradecer por toda su colaboración al inscribirse y también tengan por seguro que el cartón que se está ofertando, porque se indica entrega de certificados con el valor curricular, lo van a obtener llamando a los números que se han inscrito. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.